¿Cómo están niños? ¿Cómo están niñas? En esta oportunidad vamos a empezar una nueva clase. Para ello vamos a, vamos a invitar a leer el texto que acá está escrito en la pizarra, ¿no? A ver, vamos a leer. El presidente de la República, Martín Vizcarra, dio a conocer la nueva cifra de contagios en el Perú. La declaración tuvo lugar en el Hospital de Alta Complejidad. Bien, niños, ya seguro alguien de ustedes observó en el texto algunos errores, ¿no? Algunos errores que se ha cometido al escribir este texto, ¿no? Entonces, a ver si alguien lo mira nuevamente, ¿no? Lo lee nuevamente de lo que está escrito. Ya se están dando cuenta de los errores que adrede hemos cometido para iniciar el tema de hoy. ¿Ya? Entonces, a ver, para empezar, niños, estamos empezando acá un texto, ¿no? Estamos empezando acá el texto y lo estamos empezando mal, ¿correcto? ¿Por qué digo esto? Porque se debió empezar con letra mayúscula, ¿cierto? Se debió empezar con letra mayúscula. Entonces, vamos a borrar la E minúscula y vamos a colocar la E mayúscula. Muy bien, niños. Justamente esa es la clase del día de hoy, ¿no? El uso correcto de las letras mayúsculas. Y a lo largo de todo el texto hay partes donde no hemos colocado letra mayúscula, ¿cierto? Y debe ir la letra mayúscula. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a aprender el uso correcto de la letra mayúscula. Y es importante, pues, saberlo, es importante conocerlo porque me permite a mí escribir de una manera correcta. ¿Ya, niños? Entonces, el día de hoy, ¿no? La clase del día de hoy es el uso, ¿no? El uso de las letras mayúsculas. El uso de las letras mayúsculas. Muy bien, aquí está. Nosotros cuando hicimos el alfabeto, ¿recuerdan el alfabeto de la primera clase? Nosotros diferenciamos una letra minúscula de una letra mayúscula. Vamos a recordar, por ejemplo, se me ocurre colocar la E acá, por ejemplo. Esta es la E mayúscula, ¿cierto? Y por acá vamos a escribir la E minúscula. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, las mayúsculas, ¿cierto? Tienen diferentes usos, ¿correcto? Las mayúsculas se usan en diferentes circunstancias, ¿no? Las mayúsculas lo vamos a conocer el día de hoy, cómo, en qué momento nosotros lo vamos a utilizar, ¿no? En primer lugar, aquí ya estamos descubriendo una primera regla, ¿cierto? Una primera regla del uso de las letras mayúsculas. ¿Ya? ¿Cuál es? Esta me va a indicar la primera regla del uso de las letras mayúsculas. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Cuándo se usa la letra mayúscula? Cuando, ¿quién se dio cuenta? Cuando empezamos un texto. Cuando, ¿no? Cuando empieza un escrito, un texto, ¿ya? Cuando empieza un texto, vamos a colocar así. Cuando empieza un texto. Acá, por ejemplo, hemos empezado este texto y lo hemos empezado con letra mayúscula. ¿Me entienden? Muy bien. Por ejemplo, si vamos a escribir un cuento, ¿qué decimos, no? Había una vez, ¿cierto? Entonces, cuando dice había una vez, la palabra había lo vamos a empezar con letra mayúscula. Cuando hacemos oraciones, ¿no? Por ejemplo, la pizarra está limpia. Entonces empezamos esa oración con letra mayúscula.
Esa es la primera regla de las letras mayúsculas. Y conforme vamos descubriendo, ¿no?, algunas palabras acá en el texto, nos damos cuenta, por ejemplo, que hay un nombre, ¿no?, de nuestro presidente, ¿cierto? Martín Vizcarra, ¿cierto? Entonces, está mal escrito en cuanto a la mayúscula, ¿cierto? Entonces, se debe escribir entonces con letra mayúscula. Su apellido también. Ahí está. Miren, lo estoy colocando con rojo para darnos cuenta el cambio que estamos haciendo. Entonces aquí hay otra regla, ¿no? Aquí hay otra regla del uso de las letras mayúsculas. ¿Y cuál es esa regla del uso de la letra mayúscula? ¿Qué podríamos decir? ¿No? Una segunda regla. ¿Cuándo se escribe con letra mayúscula? ¿Cuándo? ¿Qué es esto? Es un nombre, ¿correcto? Es un nombre. Entonces, ¿cuándo se escribe con letra mayúscula? ¿Cierto? Los nombres. Ahí está. Se escribe con letra mayúscula los nombres propios. ¿Correcto? Los nombres propios. Aquí está. ¿Y cuáles son esos nombres propios? ¿Correcto? ¿Cuáles son esos nombres propios? Ese es el nombre. ¿Los nombres propios de quiénes? De las personas. ¿Cierto? El nombre propio de las personas. En este caso, Martín. El nombre propio también de algunos animales. ¿Cierto? El nombre propio de algunos países. ¿Cierto? El nombre propio de algunos planetas. ¿Me entienden? Ahí está. Nombres propios se escriben con letra mayúscula. ¿Cierto? Los nombres propios se escriben con letra mayúscula. En el caso de este ejemplo, Martín es la persona. ¿Cierto? Acá, Martín. ¿Cierto? Martín. Nombre propio, con letra mayúscula. En el caso de los nombres de los animales, por ejemplo, yo tengo un animalito, un perro, por ejemplo, ¿no? Ese perro tiene un nombre. Por ejemplo, Bobby. ¿Cierto? Bobby. Entonces ve, el nombre de las personas, el nombre propio de la persona es Martín. El nombre propio de los animales, por ejemplo, en el caso de un perro, Bobby. En el caso de un país, acá en el texto nosotros estamos observando un país. ¿Quién se dio cuenta? ¿De qué país estamos hablando acá en el texto? Muy bien, acá, Perú. Y nosotros lo hemos escrito con letra minúscula. Y debe ser con letra mayúscula. Porque es el nombre de un país. Perú. ¿Me entienden? Ahí está, Perú. Y finalmente, por ejemplo, acá, el nombre de un planeta, ¿no? También se escriben con letra mayúscula. Planeta, por ejemplo, en el planeta que vivimos. Planeta Tierra. Ahí está, miren. Entonces, las mayúsculas se utilizan en estas circunstancias, ¿no? Uno, cuando empezamos a escribir un texto, ¿no? Y lo dijimos acá, empezamos con letra mayúscula. Dos, cuando nos referimos a los nombres propios, ¿cierto? ¿Los nombres propios de quiénes? De personas, de animales, de países, de planetas, ¿cierto? Y acá tenemos el ejemplo de cada situación, ¿no? Entonces se escriben con letra mayúscula. Muy bien. Espero que estén entendiendo en qué momento estamos utilizando las letras mayúsculas. Muy bien. Tercer caso. Acá vamos a ver tercer caso. ¿Cierto? A ver, vamos a regresar al texto, a ver. ¿No? Vamos a regresar al texto. ¿Dónde más nosotros hemos cometido el error de no escribir
la letra mayúscula. ¿Dónde? A ver. ¿Bien? A ver, ¿ya se dieron cuenta? La clase anterior que hemos estado hablando acerca de los puntos, ¿recuerdan? El punto aparte, el punto seguido, el punto final, ¿cierto? Y dijimos una regla también ahí. ¿Cuándo se utilizaba, no? El punto, por ejemplo, el punto, después de un punto seguido, ¿qué iba? ¿Cómo se escribía esa palabra que continuaba después del punto? Se lo dijimos, ¿cierto? Y acá vemos un punto, mírenme, un punto seguido, ¿cierto? Después del punto seguido, ¿qué va? ¿No? La siguiente palabra que continúa, la letra inicial, lo debemos hacer con letra mayúscula, ¿cierto? Entonces acá también hay un error que nosotros hemos colocado para darnos cuenta el uso correcto de la letra mayúscula. Y ahí vemos, aquí hay un punto, ¿verdad? Aquí hay un punto. Por lo tanto, después del punto, sigue una letra mayúscula. Entonces, miren, la tercera regla, ¿cierto? Vamos a colocar, ¿qué pondríamos acá? ¿Cuándo se utiliza la letra mayúscula? Vamos a escribir acá, después, ¿no? De un punto. Después de un punto. ¿Cierto? Después de un punto. Ya sea punto seguido, ¿no? O de repente sea un punto aparte, ¿no? Bueno, el punto aparte es el inicio de un nuevo texto, ¿cierto? Entonces, que quede claro, ¿no? Que el punto lo vamos a utilizar, o que la mayúscula lo vamos a utilizar después de un punto, ¿no? Las mayúsculas lo vamos a utilizar para escribir nombres propios, ¿no? Nombres propios. La mayúscula lo vamos a utilizar para empezar a escribir un texto, ¿no? Ahí está. Entonces, hasta el momento estamos estudiándolo. Tres reglas, ¿no? Para empezar a escribir con letras mayúsculas. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más nos podemos dar cuenta respecto al uso de las mayúsculas? El cuarto uso de las mayúsculas también obedece a los cargos, ¿no? A los títulos que ejerce una persona, ¿no? En este caso, ¿cuál es ese cargo que nosotros vemos acá, esa jerarquía, ¿no? En el cargo de las personas en este texto? Ahora vamos a volver a leer aquel texto, ¿no? ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra que indica un cargo, una jerarquía en las personas? ¿Cuál es? Muy bien, presidente de la República, ¿cierto? Presidente de la República. Es un cargo, es una jerarquía, es un título de alto nivel, ¿cierto? Por lo tanto, esas palabras también lo debemos escribir con letra mayúscula. Ahí está, mírenme. Muy bien. Entonces, presidente de la República es un cargo alto, es una jerarquía, ¿verdad? Entonces acá colocamos, es un título, ¿no? Es un cargo. Los títulos y jerarquías, ¿cierto? Los títulos o jerarquías de las personas, ¿no? Los títulos o jerarquías, ¿no? Títulos o jerarquías de las personas. De las personas. Muy bien. En el caso, por ejemplo, del Papa, ¿no? El Papa es el sumo pontífice, ¿ya? En el caso del Papa, ¿no? El Papa actual, si queremos mencionar su cargo, su título, su jerarquía, ¿qué diríamos? ¿No? El sumo pontífice. Estamos hablando de Martín Vizcarra, ¿qué podemos decir? El presidente de la
Republic. Entonces, esas palabras se deben escribir también con letras mayúsculas. Los títulos o jerarquías de las personas, ¿no? Cuando tienen un cargo. Entonces, aquí estamos con eso, ¿no? Entonces, estamos ya utilizando 4 ya, ¿no? 4 usos que se le debe dar a las letras mayúsculas. ¿Correcto, niños? Acá algo que agregar también, y que muchas personas lo confunden, no lo usan, ¿cierto? Cuando nosotros escribimos todas las palabras mayúsculas, ¿cierto? Y por casualidad esta palabra lleva tilde, ¿cierto? Muchas personas no lo colocan tilde. Y la regla que dice que las letras mayúsculas sí deben llevar tilde, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Día, ¿no? Día. Si yo le escribo día con mayúscula, y yo sé que día lleva tilde, debo colocarle su tilde. ¿Ya, niños? Entonces, cuando ustedes hagan un título, ¿cierto? Un título grande, ¿cierto? Y esa palabra lleva tilde, deben escribir su tilde. Acá, por ejemplo, acá la palabra mayúscula corresponde a un título, ¿cierto? Pero acá, bueno, yo lo he escrito con minúscula y le pongo su tilde. Pero ¿qué pasaría si yo lo hubiera escrito con mayúscula, todas las letras, ¿cierto? Y yo sé que mayúscula lleva tilde. Por lo tanto, yo debo escribir tilde a esa palabra que lo escribí con mayúscula. Entonces, cada vez que se encuentren en esta situación, en un título, y lo hacen todo con mayúscula, y esa palabra, por coincidencia, lleva tilde, deben escribir la tilde. ¿Ya? Muy bien, entonces eso quería yo agregar, ya que estamos tratando el tema de las mayúsculas. Muy bien, niños, entonces, ¿cuántos casos vamos de acá? En el uso de las mayúsculas. 1, 2, 3, 4. Cuando empezamos un texto, los nombres propios, ¿no? De personas, animales, países, planetas, ¿no? Después de un punto, ¿sí? Después de un punto, de mayúscula. Y también cuando nos referimos a los cargos, a las jerarquías de las personas, ¿no? Muy bien. Tenemos un quinto uso de las mayúsculas, ¿no? Ustedes cuando ustedes leen los libros, leen algunos textos, ustedes se encuentran con números que representan, letras que representan números, ¿no? Por ejemplo, se ha encontrado, por ejemplo, así con algunas, ahí, por ejemplo, ¿no? Bien, estas letras mayúsculas, ¿no? En matemática tienen un valor, ¿cierto? Tienen un valor. La X equivale a 10, ¿no? La Y equivale a 1, que en conjunto formaría el número 11, ¿cierto? Entonces, a estas letras mayúsculas, ¿no? En matemática, nosotros lo vamos a llamar números romanos. Números romanos. Entonces, nuestra siguiente regla, nuestra quinta regla del uso de las letras mayúsculas, se usan cuando que, ¿no? Los números romanos. Los números romanos. Miren, niños, los números romanos también se escriben con letra mayúscula, ¿no? Entonces, recordando los números romanos, ¿no? Tenemos al 1, ¿cierto? Tenemos 5, que es la B. Tenemos la X, ¿cierto? Que equivale a 10. L, ¿no? Todos son mayúsculas. L, que equivale a 50. C, que equivale a 100. D, que
500, ¿cierto? Y M, que equivale a 1000. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras, ¿no? 7 letras mayúsculas que representan cantidades, ¿no? En números, ¿no? Y me estoy refiriendo a los números romanos. Cada letra mayúscula tiene un valor, ¿cierto? 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000. Entonces, la regla de las mayúsculas también está orientado a ¿qué? Al uso de los números romanos. Números romanos, por ejemplo, para escribir el número 15, no vamos a escribir las minúsculas, ¿cierto? O el número 55, por ejemplo, no hacer la L minúscula, ¿cierto? Y la V, ¿no? De 5. No se debe escribir con letra minúscula. Entonces, los números romanos se escriben con letras mayúsculas. Y cada letra mayúscula tiene un valor. ¿Ya, niños? No nos olvidemos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. 5 casos. 5 casos. Y ya que leo acá alta complejidad, ¿cierto? Acá leemos alta complejidad. Nuestra sexta regla de las letras mayúsculas también dice que usamos y debemos usar letras mayúsculas para escribir el nombre de instituciones, ¿no? Para escribir nombre de instituciones. Y acá tenemos una institución, ¿no? Que se refiere a una institución de un hospital. El nombre de un hospital, ¿cierto? Alta complejidad, ¿cierto? Entonces acá hablamos entonces el nombre de sexta regla del uso de las mayúsculas, nombre de instituciones, nombre de instituciones. ¿Ya, niños? ¿Y cuáles son esas instituciones que ustedes conocen, no? Por ejemplo, la Policía Nacional del Perú. Policía, mira, Nacional, ¿cierto? Policía Nacional del Perú. Ahí está. Policía Nacional del Perú. Es el nombre de una institución. Es el sexto uso de las letras mayúsculas. Por ejemplo, ¿dónde estudiamos nosotros? En el colegio Renovación, ¿verdad? Colegio Renovación. Entonces, este es el sexto uso, ¿no? El sexto uso de las mayúsculas para identificar instituciones, ¿no? El nombre de las instituciones, por ejemplo acá, una institución, ¿no? Alta complejidad, ¿cierto? El nombre de un hospital. Acá tenemos, por ejemplo, el nombre de una institución de la Policía Nacional del Perú. Otra nombre de institución educativa, ¿no? De colegios. Colegio Renovación. ¿Me entienden, niños? Entonces, hasta aquí estamos dando 6 reglas acerca del uso de las letras mayúsculas. Y para terminar, acá tenemos una séptima, ¿no? Una séptima y última regla, ¿no? Para que ustedes conozcan y ustedes sepan, ¿ya? Para que ustedes conozcan. Entonces, nuestra séptima regla está relacionado a las abreviaturas. Las abreviaturas se deben escribir también, o se deben empezar, o sea, la letra inicial de las abreviaturas deben ser mayúsculas. Por ejemplo, para yo decir señor, ¿no? Señor. Entonces, su abreviatura, ¿cuál va a ser? La S mayúscula y la R, ¿no? Y ayer dijimos que se debe escribir su punto. Entonces, esta abreviatura indica la palabra señor, pero la letra inicial es con letra
mayúscula. Entonces acá, la séptima regla, ¿quiénes son? Las abreviaturas. Miren, ¿ah? Las abreviaturas. Las abreviaturas se debe también escribir con, vamos a escribir mejor acá, un poquito, las abreviaturas. Muy bien. Las abreviaturas, ¿qué pusimos antes? Señor, ojo, señor, y punto acá, ¿cierto? Otra abreviatura. Tenemos, por ejemplo, jirón. J mayúscula, ¿cierto? La R. Jirón, ¿no? Jirón. Otra abreviatura. Señorita, ¿no? La S mayúscula, ¿no? Esta abreviatura indica la palabra señorita. Bien, niños, entonces retomando, ¿no? Retomando el tema, ¿cierto? Acerca del uso de las mayúsculas, hemos empezado con un texto, ¿cierto? Y ustedes se han dado cuenta que al inicio no hemos colocado mayúsculas, todo hemos colocado con minúsculas. Y conforme hemos descubierto las reglas, ¿cierto? Hemos ubicado el lugar correcto, ¿no? De las mayúsculas. ¿Cuántos casos hay? 7 casos, ¿no? 7 casos. 1, cuando empieza un texto. 2, nombres propios de personas, de animales, de países, de planetas, ¿cierto? 3, después de un punto, ojo, después de un punto, letra mayúscula, no se olviden, ¿ya? 4, los cargos, ¿no? Las jerarquías, ¿no? Los títulos en las personas. Por ejemplo, Martín Vizcarra es un presidente, ¿no? Entonces acá, el presidente de la República. Puse también el ejemplo del Papa, ¿no? Del Papa. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? El sumo pontífice, ¿verdad? Muy bien. 5, los números romanos. Acá en el ejemplo no hay números romanos, pero sí les escribí los números romanos que son 7, ¿cierto? Y que deben escribirse con letra mayúscula. 6, ¿no? 6, el nombre de instituciones, ¿ya? El nombre de instituciones. Policía Nacional del Perú, con letra mayúscula. Colegio Renovación, con letra mayúscula. Por ejemplo, Municipalidad Distrital de Moche, ¿no? También se debe escribir con letra mayúscula. Y finalmente, niños, las abreviaturas. Las abreviaturas se deben empezar con letra mayúscula. Entonces, niños, espero que con esta explicación acerca del uso de las letras mayúsculas, ustedes reflexionen, ¿cierto? Conozcan, apropiense, memoricen cuándo utilizamos letras mayúsculas. Porque todo lo que estamos trabajando hasta el momento, ¿no? Diccionario, el uso del punto, el alfabeto, ahorita en estos momentos las mayúsculas, todos esos conocimientos que ustedes están asimilando, les va a servir en las próximas clases cuando entremos a escribir. Ojo, niños, vamos a escribir textos narrativos, vamos a escribir textos descriptivos, instructivos, ¿correcto? Y para ello, ustedes tienen que tener conocimiento de estos temas, ¿no? Conocimiento de las mayúsculas, conocimiento del punto. O sea, los temas que estamos trabajando anteriormente no van a quedar así en el aire, ¿correcto? Todos los temas que yo les estoy enseñando, incluyendo las mayúsculas, van a servir, ¿no? Como insumo para utilizarlo en un momento oportuno para la redacción de nuestros textos. ¿Entienden? Entonces, vayan apropiándose del tema para que más adelante, no muy lejano, ustedes sepan aplicarlo ya en una forma más concreta al escribir sus propios textos. Entonces, niños, espero que hayan entendido
¿no? Que hayan entendido a cabalidad este tema y les sirva mucho cuando empecemos a utilizar al escribir sus textos. Muy bien, niños, muy bien.